Bien, vamos a continuar nuestra clase del anterior viernes. Hoy esperamos terminarlo, lo que es la incorporación. Siempre vamos a dar gracias a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías, a nuestro ángel de la guarda, por acompañarnos, por emanarnos esas energías de armonía, y que esta noche podamos compartir nuestra experiencia en edificación mutua y que juntos podamos adquirir más luz para caminar este sendero de iluminación que hemos decidido seguir. Que así sea. Que así sea. Mediunidad de incorporación. Mito o realidad, dirán muchos. Hay quienes cuestionan de que un medium en estado de trance puede falsear tranquilamente una incorporación. Entonces no lo dan la seriedad a la comunicación que está emitiendo. Muchos sabios eminentes, científicos que investigan estos hechos, normalmente entran en esas conclusiones porque no hay una forma de medir una incorporación. Pero tampoco, como no hay una forma de medir que sea real, tampoco hay una forma de medir que no sea real. Hay muchos médiums en estado de trance que adquieren las otras facultades mediúmnicas, como es la psicofonía. Es cuando tú escuchas hablar a un medio varón con voz de mujer, por ejemplo, o a una medium mujer hablar con voz de varón. Esa es la psicofonía. No hay personas que también hacen la xenoglosia. ¿Eso qué quiere decir? Que hablas un idioma diferente al idioma original que tú normalmente lo hablas o conversas. Hay mediums que en ciertas circunstancias o influidas a veces por el medio ambiente y que están, pues, tratan de hablar portugués. Más ahí de que, o sea, más allá de que eso sea real o no. Muchas veces cuando el medium está tratando de impresionar solamente y la incorporación no es real, podrá saludar, podrá dar algunas palabras en el otro idioma, pero cuando la persona que está ahí preguntando o consultando domina ese idioma, pues lo pone en serios conflictos, no solamente emocionales, sino también de veracidad. Entonces nosotros cuando sentimos que por nuestros labios está por salir palabras que no conocemos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado en transmitirlo. Siempre preguntar a uno mismo de que si esa palabra que va a salir, estoy escuchándolo en cuál hemisferio de mi cerebro. Recordando de que los espíritus se comunican en un área específica de nuestro cerebro. Y hemos hecho la práctica también y cada una de ustedes ha podido confirmar en qué lugar de su cerebro escuchan la voz que no es la voz de tus pensamientos ni de tu propia alma. Entre ellos, pues, hay muchos de los científicos y personas eminentes de la alta sociedad que han tratado de hacer ver la mediumnidad como algo fantasioso, algo de mentira.
Pero lo único que han logrado es que a medida que iban investigando y a diferentes mediums, se dieron cuenta de que lo que pasaba era algo real. Christopher, uno de los eminentes hombres de la sociedad de París, decide hacer ver el fraude que hay en este tipo de fenómenos de la incorporación y empieza a investigar disimuladamente, de forma oculta, a diferentes mediums que están ahí en un trabajo. Y es cuando un medium de incorporación, pero al mismo tiempo de materialización, hace que el espíritu de su madre se materialice delante de él. Y él tuvo la oportunidad de abrazar al ser espiritual de su madre. Y va a concluir de que la incorporación y el contacto de los encarnados con los desencarnados es un hecho real. Lo mismo le pasó al comandante de la 10ª Brigada Aérea de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, cuando todo su escuadrón cae fulminado por las balas del enemigo, o sea, los alemanes y los japoneses. El comandante desciende en su avión en un lugar vacío y está tan triste porque es el único sobreviviente ahí. Y de repente aparecen, se materializan todo su escuadrón y le dicen: comandante, nosotros estamos bien, ¿por qué usted está sufriendo? Y tiene una conversación de despedida con todo su escuadrón. Y es así que muchas personas en nuestros días también tienen esta mediunidad de incorporación de forma natural. A veces ni cuenta se dan que han incorporado. Entonces hablan, dan un mensaje y cuando tú le preguntas, ¿pero por qué estás hablando? Esos reaccionan y dicen: yo no dije eso. O no quise decir, o no me acuerdo. ¿Estás segura que hablé o estás seguro que hablé eso? Son esos momentos en que esta persona de forma natural ha incorporado, ha dado un mensaje, solo que no recuerda. Y es algo muy natural en los mediums de incorporación el no recordar. Muy pocos medios pueden recordar lo que están hablando como mensaje de los espíritus hacia las otras personas. Normalmente no se acuerdan. Entonces, por eso es que se elige un director en sesión mediúmnica. El director de la sesión mediúmnica jamás debe incorporar durante la sesión. Él es el que tiene que estar con los ojos bien abiertos, tanto físicos y espirituales, con los oídos también prestando toda la atención a la comunicación que se está recibiendo. Puede ser por un solo medium o por varios mediums a la vez. ¿Para qué? Para tomar en cuenta cada información, va anotando, haciendo un anote, y cuando termina la incorporación y el medium ha liberado al espíritu que se ha comunicado, y le preguntas al medium: ¿recuerdas algo de lo que dijiste? No. Eso pasaba también en el centro Amalia, es muy natural, no es para asustarse. Y en todos los centros casi pasa eso, no importando la denominación que se lleve. Un medium de incorporación, normalmente, como ha prestado su cuerpo para que el espíritu se transmita sus ideas, sus sentimientos, pues el espíritu propio del cuerpo no estaba en control de su cuerpo físico. Entonces olvida la comunicación. Ya, por eso cuando ustedes hagan una consulta a un medium, no de esos que están saliendo por masa en redes sociales, ¿no? que hacen una pregunta y él dice: bueno, el espíritu de tu padre dice esto, y contestan. No es así las comunicaciones espirituales. Recuerden que el espíritu elige con quién se va a comunicar, no es el medium que elige.
Es igual que nosotros, ¿no es cierto? Por afinidad somos amigos y estamos en un grupo porque somos afines de querer aprender, de esos sentimientos de mejorarnos, de adquirir conocimientos del uno y del otro y de compartir nuestras ideas. Eso hace que tengamos una afinidad y por eso podemos conversar entre nosotros. Pero imagínate que yo me acercara a alguien que no lo conozco o no me conoce y le diga, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es lo mismo con los espíritus. Si los espíritus ven que no tienes afinidad, no tienes sintonía, no tienes una vibración igual o semejante al espíritu que se quiere comunicar, directamente te ignora. Entonces, la incorporación se puede dar en estado de trance, que es la forma más normal que tenemos. ¿Sí? Entre ese momento de meditación, entre estar dormido y estar despierto. Pero también se dan incorporaciones cuando estamos dormidos. Ya hemos dado una pequeña pincelada cuando tratamos el tema de los sueños, además los sueños lúcidos. Esos sueños, cuando nosotros estamos en buenas energías, en buenos pensamientos, obviamente espíritus muy elevados, como nuestros mentores, nuestros guías, nuestro ángel de la guarda, van a venir a comunicarse con nosotros y vamos a tener unos sueños hermosos, vamos a visitar lugares hermosos, tener una muy buena energía, tanto al despertar como en el mismo sueño. Algo que es muy contrario cuando estamos con esos pensamientos de enojo, de ira, de pelea, de resentimientos. Entonces atraemos eso también en el momento de soñar. Por eso es que decimos, en nuestra habitación, en ese lecho de nuestra camita del dormitorio, pues transitan espíritus que nosotros podemos atraer por nuestra vibración, por nuestra afinidad, o que están simplemente de paseo. Y cuando estamos en esos pensamientos negativos, obviamente nuestra incorporación, ¿cómo va a ser? De pesadilla, ¿no es cierto? Esos sueños que decimos, ay, una pesadilla me ha agarrado. En sí no es una pesadilla, sino un espíritu de baja vibración, un espíritu muy sufriente, se ha acercado y ha hecho una comunicación contigo. Y esas energías, obviamente, tan oscuras y pesadas, pues nuestro cuerpo lo absorbe. Y si no lo soltamos al momento de levantarnos, pues vamos a tener un día de esos que queremos olvidar. La incorporación, entonces, ¿es un hecho real para cada uno de nosotros? Sí. Es más real de lo que a veces nos imaginamos. Pero ¿cómo es la incorporación? O sea, quiere decir que, digamos, como en la película Ghost, ¿no es cierto? La medium que está fingiendo, la morenita. Ahí andaba hablando que el espíritu dice, que tu marido dice y que tu novio dice, y ahí se iba inventando en un fenómeno de fascinación en que estaba esta medium, hasta que llega, ¿no es cierto?, este espíritu entra en el cuerpo en la película. Pero en sí no puede entrar un espíritu ajeno a tu cuerpo a usar tu propio cuerpo, porque tu espíritu está ahí, ocupa su lugar. Entonces, ¿cómo se da la incorporación? Así como ven en la figurita, el espíritu que se va a comunicar con nosotros nos toca, puede tocarnos el hombro, que es lo más natural y normal que sucede. Han visto también en la película Divaldo, ¿no es cierto?, cuando el espíritu que le va a dictar el tema lo toma del hombro y va a transmitir sus ideas. Y Divaldo va a empezar a hablar. Va a hablar en la voz de Divaldo. ¿Sí? Eso no es psicofonía. Psicofonía es cuando habla con la voz del espíritu. ¿Ya? Entonces, cuando hay ese contacto y el espíritu nos toca normalmente en el hombro, por eso hay personas, y la mayoría, ¿no? 99.9% sentimos dolor
en la parte de los hombros, lo que es la nuca y esos músculos que se contraen por este contacto espiritual. Algunos dirán, siento un frío, otros dicen, no, apenas sentí como un vientecito. Si nosotros, una vez que ha terminado este contacto, no relajamos nuestro cuerpo, el director de una sesión mediúmnica, una vez que termina, la entidad ha sido auxiliada, ha sido guiada al plano espiritual, hay un medium magnetizador, un medium pasista que empieza a energizar al medium que ha incorporado para que equilibre las energías del medium otra vez y el medium suelta toda energía ajena a su ser. Porque si no, ahí se produce uno de los fenómenos que ningún medium quiere tener, la somatización. ¿Eso qué quiere decir? Han visto la película El Sexto Sentido, ¿no es cierto? También nos muestra este tipo de fenómenos. ¿Qué se llama esta película? Pues me voy a recordar más adelante. Y muchos de ustedes también lo han vivido, ¿sí? Han estado en un lugar y de repente han sentido que quizás alguien les ha golpeado en sus sueños y han despertado con un moretón en el cuerpo. Otros sueñan otras cosas. Otros sueños son más, o sea, esos encuentros espirituales, esos sueños lúcidos, van mucho más allá. Hay algunos que son científicos de otras vidas. En esta vida, porque le fallaron la anterior, en esta vida van a corregir esos errores, o deberían corregir esos errores. Pero en esos sueños lúcidos de la emancipación del alma, vuelven a ese laboratorio y vuelven a hacerlo. Claro que ya ahí tienen las pequeñas sugerencias de las cosas buenas que deben hacer, ya hay una siembra del bien en su ser. Pero si este espíritu que está en un laboratorio o está en una pelea en el plano espiritual o se ha caído, a veces el espíritu al correr se cae, al volver al cuerpo puede traer esas heridas. Y no es para asustarse, no es para decir, pucha, me he incorporado, ahora sí que estoy frito. No, simplemente busca un centro espírita o busca una persona que sepa dar pase, te hace la limpieza espiritual, te vuelve a reacomodar tus energías, vuelve a hacer la sanación. Obviamente no del cuerpo, sino del espíritu. Nosotros recuerden que somos espiritistas. Tratamos al espíritu. Si el espíritu no tiene esa dolencia que ha reflejado el cuerpo va a somatizar el bien, entonces sana. El cuidado que siempre todo medium consciente debe tener es que en el plano espiritual, en esos sueños, en esos trances o en las sesiones mediúmnicas, no debe entrar en contacto con los espíritus violentos de violencia a violencia. Recuerda que tienes la autoridad moral. Si un espíritu está violento una vez en una sesión mediúmnica, se atendió porque se presentaron en la sesión un asesinato. El esposo mató a la esposa con un cuchillo, y eso salió en redes sociales de aquí en Bolivia. Sí, que ocurrió aquí en nuestra ciudad de Cochabamba. A ese asesinato atendimos en Centro Espírita Mali. El hombre muy violento y seguía ahí torturando al espíritu, ¿no? El espíritu inmortal, ¿no? Pero aún así sentía el cuchillo como entraba. Y una de las mediums, en esa reacción, podemos decir, natural de una persona, se acercó a querer separar la pelea, la agresión, físicamente. Y sintió como el cuchillo lo rozó y la herida apareció.
¿Cómo le va a explicar eso al esposo? Ahí entra el problema en la vida ya normal que tenemos. Imagínate que regresa a casa con el ojo verde. Tu esposo no te va a creer que has ido en una sesión mediúmnica. Por eso es que el medium en toda circunstancia debe mantener la calma, la quietud. No quiere decir que sea indiferente, sino la calma quiere decir que yo no voy a reaccionar ante una agresión que está pasando. Voy a empezar a trabajar en armonizar y en tomar el control moral de las entidades que se están manifestando. Obviamente sin dejar que me toquen, para eso tengo mi autoridad moral. Quédate quieto, hermano. Y el otro siente tu autoridad y se queda quieto. Todos esos cuidados debemos siempre tener. Ya cuando estamos tratando a seres espirituales. A veces como enseñanza para el medium dejan la espiritualidad de benefactores. Los guías de la sesión dejan que un espíritu se manifieste violento para que los mediums aprendan cómo tratarlo, cómo escucharlo, cómo guiarlo. Es una enseñanza también. Nunca dejamos de ser enseñados y nunca dejamos de aprender. Entonces la incorporación para nosotros es algo real y muy, muy natural. Y que el estado de trance facilita este fenómeno. Es tan normal, por ejemplo, en nuestros días, ver a mediums que escriben, a los mediums escribientes, psicógrafos. Y ahí tenemos al más grande medium, ¿no es cierto?, de la psicografía, Chico Javier y Divaldo Franco. Es cuando el medium presta su bracito, no presta todo su cuerpo, presta su brazo al espíritu y el espíritu usa ese brazo para escribir. Pero el espíritu va a escribir con su letra. Ahí tú te das cuenta de que fue una psicografía o fue un dictado. Muchas personas a mí siempre me reclaman de eso. ¿Por qué no practica la psicografía? Son defectos todavía de mi ser espiritual y de mi ser corporal, digo yo, por la cual yo no puedo todavía psicografiar. Porque veo moverse mi mano y automáticamente mi mente manda una orden, quédate quieto, y se corta la comunicación. Así que apenas he podido escribir un A o un O o una M, la primera letra, pero nunca pude completar una palabra, hasta hoy. Pero hay otras personas, otros medios que sí lo logran, esa facilidad de prestar su brazo y pueden escribir los mensajes. Pero ¿cómo te das cuenta que ha sido un mensaje de tu ser amado y es una psicografía? Por la letra. La letra debe ser concordante con la letra que tenía cuando estaba encarnado. En la antigüedad, cuando se iba a codificar la doctrina, pues ahí teníamos, ¿no es cierto?, las mesas, cómo se danzaban. Una forma en que los espíritus empezaron a mostrarnos cómo se produce esa incorporación, cómo el espíritu emana, amplifica, su periespíritu envuelve el objeto, en este caso la mesa, y lo empieza a hacer danzar. No es que el espíritu está agarrando con sus dos manos y está haciendo danzar. Hay muchos que entran en ese conflicto. Es que como el espíritu estaba haciendo danzar la mesa y al mismo tiempo estaba dictando o estaba haciendo escribir a un medium. Eso no tiene lógica, decía. No es que no estudiaron la parte de emancipación del alma y las propiedades del periespíritu. Entonces, un espíritu no solamente desencarnado, también los encarnados podemos hacer eso a medida que se practica. Amplificas tu campo áurico, tu energía periespiritual, envuelves a la otra persona
y la otra persona va a empezar a ser influida por tus pensamientos, por tus actitudes. Y si esta persona es un medium parlante, como se dice, ¿no?, que va a hablar, entonces va a transmitir tus ideas, tus mensajes. A veces nosotros nos sugestionamos en querer comunicarnos con nuestros seres queridos que ya han partido. Y andamos en oración pidiendo a Dios que se presente nuestro ser querido, que queremos verlo, hablar con Él y insistimos día tras día en una autosugestión que no es provechosa. Nosotros como mediums serios, ya en esta educación mediúmnica que llevamos, no debemos presionar al plano espiritual para que nuestro ser querido se comunique con nosotros. Tenemos que tener la paciencia de saber esperar. ¿Por qué? Porque nuestro ser espiritual puede que no esté en condiciones de tener un contacto todavía con nosotros. Y si nosotros insistimos y lo hacemos venir en nuestra insistencia y nuestro ser querido está todavía, imagínense que ha fallecido, digamos, con cáncer. Está con todos los dolores de la enfermedad del cáncer. El medium lo va a incorporar, lo va a sentir, va a transmitirle ese dolor. Se va a ir el ser querido un poquito más mejor porque se ha liberado de cierta carga, pero va a continuar su proceso allá en el plano espiritual, en un hospital espiritual. Y tú, como medium, te quedaste con eso. Y ahí entra el problema más grande del fenómeno de la incorporación. Por eso es que los mediums no quieren ser incorporadores. Porque el cuerpo va a somatizar esa enfermedad, esa dolencia, y te vas a sentir enfermo, fatal. Vas a ir al médico y te va a decir, no hay nada. Radiografías, laboratorios, no hay nada. Pero tú te sientes morir. Es tan importante tomar las ventajas de una incorporación, pero también al mismo tiempo saber cuáles son las desventajas. Ver las virtudes de un incorporador, pero también ver los riesgos que corre un incorporador. ¿Eso nos debe dar miedo? No. Nos debe dar la motivación para seguir estudiando, preparándonos para cuando se nos presente el poder incorporar, lo hagamos en ese marco de la seguridad, de esas directrices que nos da la doctrina espírita, para que esta incorporación sea lo más saludable posible para el medio, para cada uno de nosotros. Hay un libro que se llama Directrices de Seguridad, precisamente, dictado por Divaldo Franco y Raúl Teixeira. Ahí está en Google también. Aquellos que quieren bajarse este libro, pues está en la página de Allan Kardec, o libros doctrinales de Allan Kardec, ahí está. Entonces lo pueden leer para ver cuáles son las directrices de seguridad que cada uno de nosotros debe conocer y manejar su mediumnidad conforme a estas directrices. No por buena gente. Si digamos yo estoy viendo a una persona ahí muy mal, que está con serios problemas espirituales, yo de buena gente voy a decir, bueno, incorporaré yo a él y lo voy a soltar nomás. No es así. Porque si yo lo voy a incorporar a un espíritu sin su consentimiento, primero lo voy a violentar. Y esa violencia, por más que lo suelte después, va a quedar todavía en mi plano periespiritual y va a afectar a mi espíritu y obviamente a mi momento de vida que estaría pasando. Hay incorporaciones por esas deudas kármicas que traemos. Sí. Muchas de nuestras enfermedades
que traemos por deudas kármicas, y más cuando hay espíritu que quiere cobrarse esa deuda, la incorporación que sucede es muy, muy perturbadora para la persona encarnada. Por eso hay los loquitos, ¿no?, que llamamos, totalmente dominados por el periespíritu del espíritu que lo ha obsesado. Divaldo Franco nos muestra en su historia, en su biografía y en la película de Divaldo, Mensajero de la Paz, cómo su hermano se acerca a él y Divaldo directamente no puede caminar, queda paralítico, en una incorporación inconsciente, porque Divaldo todavía no era un medium formado, ni siquiera sabía todavía de la doctrina espírita. Es ahí donde va a conocer la doctrina y cómo son las ventajas de conocerlo, de estudiarlo, de manejar esos dones que tenía o que tiene. Por eso es que hay muchas, muchas sanaciones de estas personas que están en silla de ruedas, cuando un medium presiente que hay un espíritu ahí, puede tranquilamente empezar un adoctrinamiento y una terapia alternativa con la persona encarnada para empezar a la liberación. Y si se da el fenómeno de liberación, al no existir la causa que lo está originando, en este caso un espíritu, el espíritu se retira por el adoctrinamiento y la aceptación de que está causando un mal, a veces, muchas veces sin querer. El espíritu se retira, la causa ha sido eliminada, el efecto debe desaparecer. Entonces la persona encarnada se sana, vuelve a su locomoción, sus piecitos caminan, su cuerpo está normal, todo normal. Lo mismo pasó con Divaldo, ¿no es cierto? La medium le da el pase magnético de liberación. Recuerden que hay 160 tipos de pases, hay que repasarlos. Y ocasionó que su hermano, que lo estaba obsesando realmente, se retire y Divaldo recupere la movilidad de sus piernas. Es así también como a veces trabajamos cuando vamos de visitas a las casas o a ciertos lugares o personas que nos solicitan una atención. El espíritu se acerca, nos habla y nosotros felizmente en ese dominio y en esa preparación que debemos tener todos los días, podemos comunicar, entrar en contacto, en la seguridad para mí como medio y en seguridad para el espíritu que está buscando una ayuda idónea. Entonces, en una visita que tuvimos no hace mucho, entramos a la sala de reuniones, una sala de reuniones de que había sido de profesores, no teníamos idea, solo vimos a una entidad espiritual entrar a ese lugar y le dijimos a la persona, nos abre ese lugar, ¿qué es? Claro, nos abre, ya, y ahí estaba. ¿Y quién era? El exdirector de la unidad educativa. Y dio su mensaje de apoyo, que él se había quedado porque sentía que el estudiantado lo necesitaba todavía. Entonces, cuando comprendió que ya había otra directora en el lugar y que lo estaba haciendo de la mejor forma posible y que él mismo podía constatar hasta que el colegio había sido ampliado de lo que él dejó, entonces esta entidad dice, ay, sí, de verdad creo que ya no merezco estar aquí, me voy. Y dejó, no sé, creo que 10 años después de su desencargo o algo así, la unidad educativa, donde él permanecía, aún después de desencarnar. Entonces, un medium de incorporación, como cada uno de ustedes lo es, les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten, sí, todos somos mediums y sí, todos podemos incorporar.
Esa es la realidad. ¿Podemos ayudar desde esta facultad que tenemos a encarnados y desencarnados? Por supuesto que sí. ¿Puedo imponer las manos para proteger a un ser que está siendo atormentado, para evitar ese sufrimiento y que esas sugestiones del espíritu o del encarnado esté perturbando su diario vivir? Por supuesto que puedo hacerlo, pero siempre hay que hacerlo con la asistencia de nuestro ángel de la guarda, que siempre está con nosotros, pero siempre espera que le invitemos a formar parte de nuestras actividades. Siempre un ángel de la guarda va a respetar nuestro libre albedrío, pero si yo le invito a formar parte de un acto de bien, él gustosamente va a tomar parte de esa actividad. Entonces, ser medium de incorporación no te hace diferente a los otros mediums, más al contrario, te puede colocar al borde mismo de una influencia espiritual bien fluctuante. Pero tú, que tienes la conciencia, el conocimiento, la experiencia, y en ese conocimiento de luz llevas las directrices, cómo debes actuarte, cómo debes prepararte en tu diario vivir, cómo debes preparar a tu cuerpo horas antes de una sesión mediúmnica o de una visita a un hogar, te va a dar a ti ese momento sublime de que tu cuerpo y espíritu estén listos para entrar en contacto con nuestros otros hermanos de la otra dimensión. ¿A algunos les da miedo? Por supuesto que sí. Es natural, pero hay que irlo perdiendo el miedo poco a poco. Si yo, en esa iluminación que busco de mi ser espiritual, en esa depuración de mis imperfecciones, en quitar mi odio, mi egoísmo, mis enojos, mis iras, mis resentimientos, el dejar de estar obstaculizando que esa luz divina del universo envuelva mi ser. Yo voy a empezar a trabajar en mi mejoramiento, en cambiar el odio por el amor, en cambiar ese resentimiento por la comprensión, en cambiar la oscuridad por la luz, el cambiar mi incredulidad, mis dudas por la certeza. Y ante todo manteniéndome yo vigilante en mi propio ser, voy a lograr ser un medio de incorporación que esté al servicio de los planos superiores de luz, pero al mismo tiempo como instrumento de la luz, también poder ser ese medium que descienda a las oscuridades más profundas de los abismos, en busca de aquellos seres que necesitan nuestra ayuda. Enciende tu luz y déjalo brillar. Si tienen alguna duda, pregunta sobre incorporación, adelante.
¿No hay? Bien, vamos a tocar entonces un ítem ultimito para cerrar nuestra clase de hoy. Y ya mi medium ha incorporado, ya mi medium tiene las heridas, tiene la dolencia, ha somatizado. Eso nos pasó en Centro Amalia, en la pandemia, por ejemplo. Atendimos a distancia porque no nos permitía las normas nosotros reunirnos, atendíamos a distancia por Zoom. Y hubieron mediums que entraron en contacto directo con las entidades, o sea, ya el enfermo que estaba desencarnando, y entraron en contacto con ese espíritu enfermo que se estaba yendo con esos pulmones bloqueados, con esos dolores de cabezas fatales, en un estado de salud deplorable. Así murieron en la pandemia. Terrible, terrible. Y teníamos que ayudarlos y hay algunos medios que no tomaron estas precauciones de seguridad y entraron en contacto con el ser por querer ayudarle, más cuando eran familiares o amigos muy queridos, y somatizaron y se sentían morir igual que ellos con COVID y fueron al médico, otros se internaron voluntariamente también. Y les decían, no, pero estás bien, no hay nada, los laboratorios no salen nada, pero yo me estoy muriendo. Lo único que tenemos que recordar cuando nosotros hemos entrado en un contacto espiritual, sea por los sueños lúcidos, sea por cualquier situación, ¿sí? El hacer fluir las energías. Nunca se olviden lo que ya hemos aprendido. Inspiro lenta y profundamente por mis fosas nasales. Cierro mis puños mientras inspiro. Y al momento de expirar, vuelvo a abrir mis manos soltando esas energías que no me corresponden, enviándoselos al universo. Eso lo tengo que hacer entre 3 o 5 veces, hasta que yo me sienta relajado, purificado y en total calma y paz. Y en ese estado de paz, si digamos yo tengo un ser que ha incorporado y tiene las heridas, los dolores, tengo que proceder a hacer la limpieza como en el pase se les ha indicado. Primero la limpieza, después la energización de los centros de fuerza, de los 7 centros de fuerza. Y una vez hecho eso, voy a concentrar toda mi energía en la zona afectada para empezar la sanación de la persona media que está asomatizado una cierta dolencia en un encuentro espiritual. Y si es físico lo que está mostrando, normalmente hay cortaduras, heridas, rayaduras, hay moretones, todo eso. Simplemente retiro la zona. Si lo retiro, lo vuelvo a cerrar, vuelvo a retirar y al final hago el cierre de la zona energéticamente para que esa energía que está de más no afecte al cuerpo. Eso nos va a llevar un par de días. Yo normalmente he visto en estos trabajos que hacemos como experiencia 3 días, como máximo, cuando ya el ser encarnado empezó a mostrar que esas heridas estaban cerradas, cicatrizadas, no queda huella, porque era un efecto espiritual. Apenas alguna vez se ha notado como una rasmilladura, delgadita pero casi innotable a la vista. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades para desarrollar nuestras facultades. La vida siempre nos va a poner situaciones donde nosotros vamos a trabajar. Trabajemos con amor. Trabajemos mostrando a ese otro ser esa dedicación,
ese contacto único que tenemos cada uno de nosotros con el plano espiritual superior, con esos médicos de cura, para empezar a generar sanación en los cuerpos espirituales que posteriormente vas a somatizar el cuerpo físico. Práctica, o como decía el mentor de Chico Javier, tener disciplina. Otra vez disciplina. Y para terminar, disciplina en el desarrollo de nuestras facultades mediúmnicas, para que la luz del Cristo Redentor nos envuelva nuestro ser y que podamos brillar, no solamente como mediums ostensibles ante los ojos de los demás, sino ante todo brillar ante esos seres de luz como sus semejantes, reflejando en nuestro diario vivir que la felicidad, la alegría, el disfrutar, el gozo, depende de cada uno de nosotros. Que Dios en su infinito amor, los ángeles, los mentores de luz, los amparen y los protejan todos los días. Y que en este fin de semana que se nos aproxima podamos reflexionar y tomar con más seriedad nuestra propia vida. Y pidamos siempre a Dios, al universo, al Espíritu bueno, el nombre que tú le pongas, que te dé la capacidad de poderlo realizar en actos de bien este desarrollo mediúmnico, tal cual tú lo deseas. Transforma, mejora e ilumina, y tu ser espiritual va a alcanzar esa sublimación que tanto busques. Muchísimas gracias por su presencia. Que Dios en su infinito amor me los cuide, me los bendiga siempre.